Dice, usando la definición de derivada, en un punto calcule la derivada de la siguiente función, que es x al cuadrado más 3x, en el punto indicado x igual a 5. Para poder hallar la derivada por definición, utilizamos un f de x, que es la función original, y un f de x más h. ¿Cómo hallamos el f de x más h? Pues bien, nosotros necesitaremos f de x más h. ¿Qué sucede? De la función original, lo que viene aquí está aquí y aquí. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo f de m, sería igual a m al cuadrado más 3m. Lo que yo inserte aquí va a ser copiado aquí y aquí. Entonces, ¿cómo sería si en vez de poner x yo pongo x más h? Eso sería igual a x más h al cuadrado más 3 multiplicado con x más h. Ahí está. Genial. ¿Por qué? Ya que la propiedad me dice que la derivada de la función f de x es igual al límite de h cuando tiende a cero. ¿De quién? De la función f de x más h menos f de x, que es la función original, todo ello sobre h. Seguimos. La derivada de la función f de x es igual al límite de h cuando tiende a cero, y la función f de x más h ya lo hallé, así que lo copio nada más. Sería x más h al cuadrado más 3 multiplicado con x más h menos, ¿y aquí qué sucede? El f de x es la función original, entonces le ponemos paréntesis, ya que ese menos va a multiplicar a todo. Aquí adentro sería x al cuadrado más 3x. Genial. Seguimos. Todo esto sobre h. Ok. La derivada de la función f de x es igual al límite de h cuando tiende a cero. Aquí tendremos un binomio al cuadrado, x más h al cuadrado. Eso es el primero al cuadrado más el doble del producto de ambos más el segundo elevado al cuadrado. Luego, ese 3 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Sería más 3x más 3h. Luego, ese menos multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Sería menos x al cuadrado menos 3x. Bien, todo esto sobre h. ¿Qué sucede? X al cuadrado menos x al cuadrado se van. ¿Qué más? Más 3x menos 3x se va. Pues bien, seguimos. Tendremos la derivada de la función f de x es igual al límite de h cuando tiende a cero. ¿De quién? De 2xh más h al cuadrado más 3h. Ok, todo esto sobre h. Ahora, ¿qué sucede? Vemos que en el numerador las tres expresiones, estos tres términos, tienen h. Puedo factorizar h entonces. Seguimos. Sería la derivada de la función f de x es igual al límite de h cuando tiende a cero, y factorizamos h. ¿Qué me quedaría? 2x más h más 3. Todo esto sobre h. Ok, aquí ya se simplificaría el h, quedándome la derivada de la función f de x es igual al límite de h cuando tiende a cero
de la función 2x más h más 3. Pues bien, ¿qué sucede entonces? La derivada de la función f de x es igual. H vale 0. Entonces sería 2x más 0 más 3. Me quedaría entonces 2x más 3. He encontrado la derivada por definición. Finalmente, el problema me pide que halle cuando qué. Cuando x es igual a 5. Entonces tendríamos la derivada en el punto indicado. Sería 2 multiplicado con 5 más 3, lo que me daría finalmente 5 multiplicado con 2, 10 más 3, 3. Listo. Solucionado el problemita. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema me dice calcule la derivada de la siguiente expresión. ¿Ok? Es una división la función, ¿no? Está compuesta de una división. Entonces aplicamos la derivada de un cociente. ¿Cómo sería? La derivada de la función f de x es igual a la derivada del primero multiplicado con el segundo menos el primero multiplicado con la derivada del segundo. Todo ello sobre el segundo elevado al cuadrado. Listo. Seguimos. La derivada de la función f de x será igual. La derivada de x al cuadrado menos 1 es 2x, multiplicado con x al cuadrado más 1, menos x al cuadrado menos 1, multiplicado con la derivada de x al cuadrado más 1 sería 2x. Todo ello sobre x al cuadrado más 1 y todo ello elevado al cuadrado. Seguimos. La derivada de la función f de x será 2x multiplica a lo que está dentro del paréntesis. Será 2x multiplicado con x al cuadrado será 2x al cubo. 2x multiplicado con 1, 2x. Luego será menos, este menos que afecta al 2x, menos 2x multiplicado con lo que está aquí adentro. Será menos 2x multiplicado con x al cuadrado, será menos 2x al cubo. Luego, menos 2x multiplicado con menos 1 más 2x. Ello sobre x al cuadrado más 1, todo ello al cuadrado. ¿Qué sucede? 2x al cubo menos 2x al cubo se va, quedándome entonces la derivada de la función f de x, 2x más 2x, 4x, sobre x al cuadrado más 1, todo ello elevado al cuadrado. Ahí está, solucionado el problemita. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, y es igual a u a la 4. También la u es igual a x al cubo más 5. Ok, tengo esas dos funciones. Y me pide que calcule la derivada de la función y con respecto a x. Bien, pero si nosotros vemos el problema, la función y está con respecto a u. U, que es la función u, sí está con respecto a x, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Regla de la cadena. ¿Qué conlleva entonces? Mira, nosotros debemos hallar la derivada de y con respecto
a x. Bien, pero ¿qué sucede? Nosotros, si derivamos y, el y está con respecto a u, pero si ahora derivamos u, ello está con respecto a x. Entonces, si te das cuenta, imaginemos que estos dos se simplifican y ya me quedaría dy entre dx y es justamente lo que necesito, ¿no? De esa manera. Entonces, esto lo reescribimos. La derivada de y con respecto a x lo puedo escribir así, que es la misma expresión. ¿Y eso a qué será igual? A la derivada de y con respecto a u, multiplicado con la derivada de u con respecto a x. Bien, empezamos. Derivada de y con respecto a x, ¿a qué sería igual? La derivada de y con respecto a u. Será entonces la derivada de u a la 4, que es 4u al cubo. Muy bien. Multiplicado con la derivada de u con respecto a x. Será la derivada de x al cubo más 5 es 3x al cuadrado. Bien, ahí está ya derivado el problema. Pero ¿qué sucede? Yo estoy con la función con respecto a x, ya acá hay una u. Entonces esa u se puede reemplazar porque yo conozco cuánto vale u. U vale x al cubo más 5. Entonces hacemos ese cambio. Sería la derivada de y con respecto a x es igual a que a 4 y en vez de poner u pondría el valor de x al cubo más 5. Será x al cubo más 5 y todo ello elevado al cubo. ¿Multiplicado con qué? Con 3x al cuadrado. Genial. Entonces, multiplicando aquí, sería la derivada con respecto a x es igual. 4 multiplicado con 3x cuadrado sería 12x al cuadrado multiplicado con x al cubo más 5 elevado al cubo. Ahí está. Solucionado el problemita. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema aquí me pide que calcule la derivada de la función y, la cual es una exponencial. Será entonces, la derivada de la función y es igual. Ya conocemos cómo es la propiedad para derivar una exponencial. La derivada de una exponencial es la misma exponencial. Multiplicado por el logaritmo natural de la base es 3, multiplicado por la regla de la cadena, la derivada del exponente. Muy bien, seguimos. Sería la derivada de la función y es igual a 3 a la raíz cuadrada de x multiplicado con el logaritmo natural de 3 multiplicado. Raíz cuadrada de x lo puedo escribir como x a la 1 medio. De esa manera me va a ser más cómodo su derivada. Entonces, ponemos acá el techito y está. Sería la derivada de la función y es igual a 3 a la raíz cuadrada de x multiplicado con el logaritmo natural de 3 multiplicado. Derivada de x a la 1 medio sería 1/2, ya que el 1 medio baja, ¿no? El exponente baja, multiplicado con x y el exponente se le resta 1. 1 medio menos 1 sería menos 1 medio. Listo. Aquí el techito. Seguimos. Tendríamos la derivada de la función y es igual a 3 elevado a la raíz cuadrada de x multiplicado con el logaritmo natural de 3 multiplicado con 1 medio
¿Y qué sucede? Ese x a la menos un medio, para poner el exponente positivo, se invierte. Sería entonces ahora x a la un medio. Y de esa manera ya sería el exponente positivo. Pues bien, ahora tendríamos la derivada de la función y es igual a 3 a la raíz cuadrada de x, logaritmo natural de 3 multiplicado por uno. Por uno me queda logaritmo natural de 3 sobre, y aquí debajo tendríamos 2 y ese x a la un medio, el un medio se lo regresamos como raíz. Ahí está. Ponemos el techito del y el techito del también. Listo. Ahí está la derivada de la función. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema me pide que calcule la derivada de la función y, la cual es un logaritmo. De acuerdo a la propiedad, tendríamos entonces la derivada de la función y es igual. La derivada del logaritmo de una función, porque esa es una función u, es la derivada de esa función, sería la derivada de 2x al cubo más 3x menos 5. O sea, la derivada de u sobre u, sería entonces se copia de nuevo. Bueno, aquí es multiplicado por el logaritmo natural de la base, que la base es 3. Sería el logaritmo natural de 3. Ahí está. Siguiente paso sería la derivada de la función y es 6x al cuadrado más 3. Todo ello sobre 2x al cubo más 3x menos 5 multiplicado por el logaritmo natural de 3. Nada más, ahí quedaría el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema me dice sea la función y, calcule la segunda derivada. Ok, entonces antes de derivar voy a acomodar mi expresión. Manejamos álgebra entonces. La función y es igual a ¿qué? A x a la 6 más 8. Y aquí, en vez de escribir raíz cuadrada de x, puedo escribir x a la un medio. Ahí está. Más, y en vez de poner 5 entre x al cubo, podría poner 5x a la menos 3. Más e elevado a la 3. Seguimos. Ahora sí, derivamos. Primera derivada. Ahí está. Derivada de x a la 6, 6x a la 5. Derivada de 8x a la un medio, el un medio baja, ¿no? Sería 8 multiplicado por un medio sería 4. X y un medio menos 1 sería menos un medio. Luego, derivada de 5x a la menos 3 baja. 5 multiplicado con menos 3 menos 15. X y se le resta 1 también al exponente. Menos 3 menos 1 menos 4. Y derivada de e a la 3 es 0, ¿no? Ya que la derivada de una constante es 0. Ya tenemos la primera derivada. Ahora, segunda derivada. Sería la derivada de 6x a la 5. El 5 baja, sería 30. X 5 menos 1, 4. Bien. Luego
derivada de 4x a la menos un medio sería el menos un medio baja 4 multiplicado con menos un medio saldría negativo y sería 4 por uno 4 entre 2 2, ¿no? Ahí está. X a la cuánto sería menos un medio menos uno. Eso me da menos 3 medios. Siguiente, derivada de menos 15x a la menos 4. Menos 4 baja, sería menos multiplicado con menos da más. 15 multiplicado con 4, 60. X menos 4, menos uno menos 5. Esta es la segunda derivada. Pero ahora acomodamos o expresamos de mejor manera por álgebra. Sería entonces, la segunda derivada es igual 30 x a la 4 menos 2. ¿Qué haríamos con el x? Como tiene exponente negativo, lo escribimos abajo y de esa manera ya tendría signo positivo el exponente. Sería x a la 3 medios. Ahí está. Más, y aquí de la misma manera, como tengo el x a la menos 5 baja y ya sería x a la 5. Un paso más. La segunda derivada es igual a que 30 x a la 4 menos 2 sobre, ¿y aquí qué sucede? Ese 2 pasa como índice y sería raíz cuadrada de x. Ponemos el techito de la raíz y eso está elevado al cubo. El cubo que esté fuera de la raíz o dentro es lo mismo, significa lo mismo, así que no hay problema. Más, y aquí sería 60 sobre x a la 5. Listo el problema, y está completo. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema me pide que calcule la derivada de la función y vemos que está conformada por un producto. Así que aplicamos la derivada de un producto. Tendríamos la derivada de y es igual a la derivada del primero multiplicada por el segundo más el primero multiplicado con la derivada del segundo. Listo. Derivamos entonces la derivada de la función y, ¿a qué sería igual? Ok, aquí tendríamos el 6 baja, sería 6 multiplicado con 3x al cuadrado más 5 elevado a la 5. Y aquí multiplicado con la derivada de la regla de la cadena, que sería la derivada de 3x al cuadrado más 5. Listo. Multiplicado por el logaritmo natural de 3x al cuadrado más 5. Ahí está. Más 3x al cuadrado más 5, todo ello elevado a la 6. Y aquí que tendríamos la derivada del logaritmo natural es que la derivada del argumento sería la derivada de 3x al cuadrado más 5 sobre el mismo. Sobre 3x al cuadrado más 5. Seguimos. Será entonces la derivada de la función y es igual a 6
multiplicado con 3x al cuadrado más 5 elevado a la 5, multiplicado. La derivada de 3x al cuadrado más 5 sería 6x, multiplicado con el logaritmo natural de 3x al cuadrado más 5, más 3x al cuadrado más 5 elevado a la 6 multiplicado. Derivada de 3x al cuadrado más 5 es 6x. Esta expresión sobre 3x al cuadrado más 5. Ahí está. Seguimos. Aquí haríamos álgebra ya. Tendremos la derivada de la función y es igual 6 multiplica al 6x. Tendríamos entonces 36x. ¿Multiplicado con qué? Con 3x al cuadrado más 5 elevado a la 5 multiplicado con el logaritmo natural de 3x al cuadrado más 5. Más. ¿Qué sucede aquí? Se va aquí y este se simplifica y me quedaría a la 5. Entonces, escribimos primero el 6x multiplicado con 3x al cuadrado más 5 elevado a la 5. Solucionado el problemita. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, ¿qué tendríamos aquí? El problema dice sea P igual a 100 menos U al cuadrado, la función de demanda del producto de un fabricante, encontrar la razón de cambio instantáneo del precio P por unidad con respecto a la cantidad Q. ¿Qué tan rápido está cambiando el precio con respecto a Q cuando este es igual a 5? Pues bien, entonces cuando me pidan razón de cambio, ¿qué sucede? Lo que me hablan es de la derivada del precio P con respecto a quién, a Q. Entonces, lo que necesito hallar es quién, es la derivada del precio P con respecto a Q. De esa manera se escribe la derivada. Esto es lo que yo necesito hallar. Pues bien, entonces, lo podemos escribir P de Q es igual a quién, a 100 menos Q al cuadrado. Me piden la derivada de P con respecto a Q. Sería la derivada de la función P sería igual. Derivada de 100 se va. La derivada de menos Q al cuadrado sería menos 2Q. Ahí está. Luego, el problema me dice algo específico. Cuando Q es igual a ¿qué? A 5. Ah, ya. Entonces, voy allá, ¿qué cosa? Cuando Q es igual a 5, sería menos 2 multiplicado con 5. Entonces tendríamos que la derivada de la función P cuando Q vale 5 daría menos 10. Genial. Entonces, la interpretación sería cuando se están produciendo 5 unidades, por cada una más que se produzca, el precio disminuirá en 10 unidades monetarias, o sea, UM. Cuando no te dicen la unidad monetaria, se pone UM nada más. ¿Por qué disminuirá? Nos ha salido negativo, es por eso. ¿Sí? Ahí está la solución del problema. ¿Qué tal? ¿Me dejo entender alguna pregunta? Pues bien, el problema me dice, el costo de producir Q unidades de un producto está dado por C igual a 4000 más 10Q más 0,1Q al cuadrado. Si el precio de P unidades está dado por la ecuación Q igual a 800 menos 2,5P, utilice la regla de la cadena para encontrar la razón de cambio del costo con respecto al precio unitario. P igual a 80.
Ok, me está pidiendo la razón de cambio. ¿De quién? Del costo con respecto al precio. Ah, ya. Entonces, lo escribimos. Me está diciendo la derivada del costo con respecto al precio. Bien, esto es lo que yo necesito. Pero ¿qué sucede? Si uno deriva el costo no está con respecto al precio, ¿no? ¿Qué sucede? Escribimos. Si nosotros derivamos el costo, vemos que está con respecto a Q, ¿sí o no? El costo está con respecto a Q. Pero si derivamos Q, aquí, si derivamos Q, pues bien, la derivada de Q estará con respecto a quién? A P. Ahí está. Y nosotros ya sabemos cómo representar esto de otra manera. La derivada del costo con respecto a P es igual a ¿qué? A la derivada del costo con respecto a Q multiplicado con la derivada de Q con respecto a P. Listo. Entonces, la derivada del costo con respecto a P será igual. La derivada del costo, veamos, será la derivada de 4000 es 0. Derivada de 10Q es 10. Derivada de 0,1 Q al cuadrado sería 0,2 Q. Listo. Multiplicado con la derivada de Q con respecto a P sería derivada de 800, 0. Derivada de menos 2,5P sería menos 2,5 nada más. Listo. Vamos bien. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí está Q y Q no puede aparecer porque estoy derivando con respecto a P. Pero ¿qué sucede? Nosotros ya sabemos cuánto vale Q, ¿no? Es esto. Genial. Entonces sería la derivada del costo con respecto a P es igual a ¿qué? A 10 más 0,2 y en vez de poner Q, escribimos 800 menos 2,5 P. Ahí está. Ello multiplicado con menos 2,5. Genial. Seguimos. Será la derivada del costo con respecto a P será igual a ¿qué? A 10, 0,2 multiplicado con 800 será 160. Menos 0,2 multiplicado con 2,5 será 0,5 acompañado con el P. Todo ello multiplicado con menos 2,5. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede? Pues bien, reduciendo, ¿cómo tendríamos? La derivada del costo con respecto a P será 10 más 160, 170, menos 0,5P, todo ello multiplicado con menos 2,5. Ahora sí, será la derivada del costo con respecto a P es igual a que menos 2,5 multiplica a cada uno de ellos. Será menos 2,5 multiplicado con 170, tendremos menos 425. Ahora, menos 2,5 multiplicado con menos 0,5 saldrá positivo 1,25P. Listo. Ahí tenemos la derivada del costo con respecto a P. Pero ¿qué sucede? El problema me pide algo en específico. ¿Cuándo qué? Cuando P es igual a 80. Entonces tendremos la derivada del costo cuando P es 80. Será igual a menos 425 más 1,25 multiplicado con P que es 80.
tendremos la derivada del costo cuando P es igual a 80, será igual a ¿qué? A menos 425. 80 multiplicado con 1,25 es 100. Seguimos. La derivada del costo cuando P es igual a 80 será igual a menos 325. Ahí está, solucionado el problemita. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta?